Caso de quebrantamiento de medida cautelar. Os pongo un poco en antecedentes. Mi cliente tenía una orden de alejamiento y comunicación respecto de una persona y esta persona lo denuncia porque dice que circulando por la vía pública mi cliente se acerca a ella, intenta echarla fuera de la carretera, hace maniobras agresivas buscando el contacto. Bien, la jueza cita a declarar a ella y al testigo que iba con ella dentro del vehículo, pero no nos cita a nosotros. Nosotros en comparecencia, cuando se le pretende tomar declaración al investigado, ponemos de manifiesto estos hechos y volvemos a interesar la declaración de estos dos testigos. Pues bien, practicada la testifical, tenemos que decir que esta parte interesó inmediatamente el archivo y sobreseimiento libre de las actuaciones. Y me acaban de notificar la resolución del juez que dice lo siguiente. Las manifestaciones sobrantes en el escrito del letrado señor Carlos Caravaca Romero se comparten plenamente por esta fuerza instructora, las que se estiman suficientes para acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa interesado, todo ello en base a los siguientes argumentos. Así, pese a los iniciales indicios de criminalidad que pesaban sobre el investigado, tras la práctica de las pruebas admitidas, se concluye en el mismo sentido que la defensa, al interesar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de mi cliente, ya que consta que las declaraciones a presencia judicial de la denunciante y el testigo presencial de los hechos denunciados son completamente contradictorias. Ello pese a estar ambos en el mismo vehículo, ofreciendo versiones dispares que hacen dudar de la credibilidad de la denuncia, sin que exista evidencia alguna de que el investigado se percatara de la presencia del vehículo de la denunciante, siendo un hecho corroborado por el testigo y la propia denunciante que era la hora de salida del trabajo de mi cliente, que se dirigía a su domicilio como otros días. Por ello, la jueza, en definitiva y por lo fundamentado, debemos entender que en el presente caso no concurren indicios suficientes de la perpetración de ilícito penal, que determinó la formación de causa respecto de mi cliente el investigado, razón por la cual se procede a decretar el sobreseimiento provisional de lo acordado de conformidad con lo establecido en el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es importantísima esta resolución y es un hecho que hay que comunicar inmediatamente al cliente porque hay que darle la enhorabuena por haber dicho la verdad, pero ha llevado mucho trabajo archivar esta causa. En primer lugar, porque la denuncia no era cierta. En segundo lugar, porque a mi cliente se le llama al juzgado cuando ya han declarado dos testigos y hay que impugnar esa prueba. En tercer lugar, porque para preparar este asunto hay que hacer la reconstrucción de los hechos. Yo personalmente me reuní con el cliente en su domicilio. Hicimos exactamente el mismo trayecto, echamos fotografías, lo grabamos en vídeo, calculamos la distancia, calculamos el tiempo que le llevó a ejecutar esa maniobra hasta llegar a su casa. Y nada cuadraba. Y es por lo que esta parte, además de impugnar esa prueba testifical que ya había sido practicado, causando efectiva indefensión a esta parte, porque no había podido acudir a preguntar y esclarecer los hechos que afectaban a mi cliente con penas de petición de prisión, fue acordada por su señoría. Y una vez que pude preguntar a los testigos, nada de lo manifestado en la denuncia ni en su primera declaración era lo que había ocurrido. Los hechos eran totalmente diferentes. Y al final mi cliente se dirigía de su trabajo a su domicilio, aparcó su vehículo y se bajó, sin realizar ninguna maniobra que pusiera en peligro a otra persona o a esta persona que decía que la había intentado echar de la carretera o incluso golpear con su vehículo. Nada de eso era cierto, ratificado por el testigo e incluso por la propia denunciante. Esta parte interesó el sobreseimiento libre. Hay una diferencia fundamental, ya que permite articular la base para querellarse por un delito de falso testimonio. La jueza entiende que es un sobreseimiento provisional, pero me da la razón en todo. Yo no estoy de acuerdo y todavía estoy en plazo para recurrir, no sé lo que voy a hacer. Pero es importante que el sobreseimiento provisional tiene los efectos de que ya no hay celebración de juicio, el asunto se archiva y solo se podría reactivar si apareciera alguna prueba que determinara la culpabilidad de mi cliente, cosa que no va a ocurrir. Es lo que tengo que hacerle entender a la jueza, que no cabe el sobreseimiento provisional, sino el sobreseimiento libre, porque de la prueba testifical practicada lo que se pone de manifiesto son unas contradicciones tan graves y unos hechos inventados tan graves que lo único que cabe es deducir testimonio contra los mismos, la denunciante y el testigo, y acordar el sobreseimiento libre de la causa. Hoy me he extendido un poquito más, pero creo que era necesario para explicar con detalle este asunto de quebrantamiento de medida cautelar, que son dificilísimos de defender, porque en el momento que una persona se acerca a otra o se comunica, incluso en las redes sociales, incluso dándole a un like, el Tribunal Supremo entiende que se
cumplen todos los elementos del tipo penal y se entiende que ha cometido el delito. Y las penas que acarrea este tipo de delitos son penas de prisión. Penas de prisión. Lo de la pastilla de jabón y los barrotes, algo serio. Por lo que hoy toca darle una buena noticia al cliente y decirle que su asunto lo hemos archivado.